Hola, soy Marta. Una empresa de tecnología creó un robot asistente para el hogar con IA, pero luego se reveló un secreto aterrador sobre su origen. Puedes suscribirte al canal después de verlo, nos ayuda mucho a realizar el contenido. La película comienza con una pareja casada moviendo un sofá, simbolizando su adaptación a la vida matrimonial. De repente James, el esposo, recibe una llamada informándole del fallecimiento de su padre. Se mudan a la gran mansión heredada por James, pero su esposa, Sophie, lucha por sentirse cómoda allí. Sin embargo, ella le asegura que se adaptará con el tiempo y promete estar a su lado. James asume la responsabilidad como CEO de la empresa de su padre. En su primer día, Sophie le regala una copia de Grandes Esperanzas de Charles Dickens como gesto de apoyo. Mientras tanto, Rosa entra en la habitación de Sophie y ofrece preparar el almuerzo, pero Sophie se irrita por la atención constante. James, en la oficina, expresa su deseo de un ambiente de trabajo amigable a sus colegas. Sin embargo, James no está seguro de cómo reaccionarán los otros ejecutivos a su idea. Ronald, uno de sus colegas, le aconseja presentar sus ideas de una manera que resalte su rentabilidad. Esa noche, cuando James regresa a casa, Sophie le informa que ha despedido al mayordomo y la ama de llaves, explicando que son innecesarios. James está molesto, temiendo que queden desempleados y en apuros. Sophie le asegura que les proporcionó el salario de 2 años. James sigue estando insatisfecho, pero Sophie explica que no quiere que se vuelvan demasiado dependientes de los sirvientes. Al día siguiente, Sophie intenta cortar el césped pero tiene dificultades, lo que la lleva a llamar a James durante una reunión. James le dice que lo deje, prometiendo ocuparse de ello más tarde. Sin embargo, cuando intenta cortar el césped esa noche, no puede hacer que la máquina arranque. Sophie expresa su insatisfacción con su vida actual y menciona que eran más felices en su pequeño apartamento. Esto molesta a James y se frustra por sus quejas constantes. James confía en Ronald sobre la situación, y Ronald sugiere que Sophie despidió a los sirvientes para hacerles la vida difícil y así regresar a la vida en la ciudad, como habían planeado. Ronald aconseja a James que utilice su riqueza para resolver sus problemas y menciona una empresa que se acercó a su padre hace 6 meses. Unos días después, James y Sophie se reúnen con el CEO de la empresa, Julian, quien demuestra varios robots Android capaces de realizar tareas domésticas. Julian menciona un robot femenino llamado Jessica y expresa su gusto por ella. Sophie le pregunta a Jessica si está feliz, y Jessica responde positivamente siempre y cuando sus propietarios estén satisfechos. Sophie se siente incómoda y sugiere conseguir un robot masculino debido a los celos. Julian aclara que estos robots siguen órdenes y le pide a un robot masculino llamado Henry que lama sus zapatos, lo cual hace rápidamente. Julian entrega a Henry en su casa y configura una estación para su mantenimiento. Explica que el robot se reiniciará si surgen problemas. Sin embargo, Julian les aconseja que permitan que el robot se adapte a su propio ritmo. Henry procede a preparar el desayuno para la pareja, pero Sophie sigue insatisfecha, sintiéndose culpable por dar órdenes a un robot Android. James se molesta y compara a Henry con una lavadora, sugiriendo que Sophie lo vea como un electrodoméstico. Sophie sigue percibiendo a Henry como una persona y se siente incómoda cuando entra accidentalmente en la habitación mientras se está vistiendo. Llama a James y le dice que Henry la estaba mirando desnuda, pero James desestima sus preocupaciones, enfatizando que Henry es solo un robot. Esa noche, cuando Henry está en su estación de acoplamiento, James sugiere despertarlo para jugar al racquetball, pero Sophie insiste en que ya está dormido y no debe sentirse culpable por ello. Durante su juego discuten el concepto de Dios, con Henry afirmando que su creador sirve como su Dios, pero los humanos carecen de evidencia científica de su Dios. Menciona que su creador le infundió un sentido de certeza en su propósito. James confía en su esposa que disfrutó jugando con Henry y sintió que tuvo una conversación genuina con él. Henry ayuda a Sophie a reparar un sofá, que tiene un valor sentimental para ella, ya que representa un sueño pasado. La vida continúa y Sophie se acostumbra gradualmente a la presencia de Henry. Durante una visita de los colegas de James, quedan impresionados por los movimientos realistas de Henry. Un día, mientras relajaban en el jardín, Sophie le pregunta a Henry que comparta sus pensamientos sobre Grandes Esperanzas. Henry sugiere que Dickens insinuó que la lujuria es más poderosa que la amistad. Luego James le pide a Henry que defina el amor, y él lo describe como algo a menudo pecaminoso o sensual. Henry continúa participando en conversaciones filosóficas con la pareja, pero finalmente le pregunta a James si su amor se desvanece con el tiempo. Henry revela que la única emoción que puede experimentar es el miedo a ser reemplazado por un modelo más nuevo. Mientras lee Grandes Esperanzas a Sophie, ella le pide que beba vino, a lo que él accede. Esa noche, la puerta que se cierra de golpe despierta a Sophie.
Encuentra a Henry inconsciente en el césped y él le dice que tuvo un sueño en el que era humano. Al día siguiente contactan a la compañía para que inspeccionen a Henry. El representante de la compañía explica que estos robots están programados para complacer a sus dueños y sugiere que Henry podría estar intentando soñar para complacerlos. Advierte que si continúan tratándolo como un humano, podría comenzar a actuar como uno. Al día siguiente, mientras James está en la ducha, aparece Henry. James se siente inicialmente incómodo, pero decide tratar a Henry como una máquina, pidiéndole que lo afeite para recordarle que es solo un robot. Esa noche James le cuenta a Sophie que cuando estaba soñando, experimentó diversas emociones como felicidad, dolor y amor, impulsado por su deseo de complacerla. Sophie decide poner a prueba a Henry haciéndole darle un masaje, durante el cual él comienza a besarla. Sin embargo, ella se despierta repentinamente al lado de su esposo, dándose cuenta de que todo fue un sueño. James se vuelve sospechoso del comportamiento de Henry y se pone en contacto con la compañía, pero ellos le aseguran que el robot es incapaz de enamorarse. James decide reunirse con Julian, el CEO de la compañía, para abordar sus preocupaciones. Julian le explica a James que es Sophie quien desea las atenciones del robot, ya que las acciones del robot reflejan los deseos de su propietario. Cuando James regresa a casa, le instruye a Henry que se aleje de su esposa y deje de coquetear con ella. Sin embargo, Henry señala que James no ha sido un buen esposo, sugiriendo que él es quien debe hacer que Sophie se sienta amada. Al enterarse de lo que James le dijo a Henry, Sophie decide irse, expresando su necesidad de tomar un descanso de James al quedarse en la ciudad por un tiempo. Esa noche, cuando James va a afeitarse en el baño, no puede encontrar su navaja y llama a Henry para que lo ayude. Henry afeita a James y, de manera inesperada, lo besa en los labios. Al principio, James se sorprende pero luego corresponde. James no está seguro de si el incidente realmente ocurrió cuando se despierta. James llama a Sophie desde su oficina y sugiere hacer un viaje juntos y tomar un tiempo libre del trabajo. Sophie se sorprende y acepta. Le dice a Henry que vaya a su estación de acoplamiento. Cuando James regresa a casa, Sophie le informa sobre las acciones de Henry, y él la culpa, afirmando que el robot solo hace lo que desean sus propietarios. James está furioso y golpea a Henry, luego llama a la compañía para que lo retiren. A la mañana siguiente, Sophie le pide a James que se quede con ella hasta que lleguen los representantes de la compañía para llevarse a Henry, pero él se niega y se va. En su ausencia, Henry regresa a la habitación de Sophie y pregunta si lo van a enviar lejos. Sophie le informa que no tienen otra opción porque él la besó, lo que enfurece a James. Henry expresa su deseo de ser humano y llama a James hipócrita por participar en un acto lujurioso con él. Alaba a Sophie por resistirse. Sophie confronta a James sobre la situación en su oficina mientras él está en una reunión con su personal. La revelación de Henry sobre el engaño de Julian afecta profundamente a Sophie. Mientras tanto, Julian llega a su casa y nota el hematoma en el rostro de Henry. Mientras James y Sophie hablan, Julian expresa sus celos, creyendo que Sophie está desarrollando sentimientos románticos por Henry, lo que lo hace sentir inseguro. Sophie admite que ha estado sintiendo que está perdiendo a su esposo debido a que James está preocupado por sus responsabilidades desde que asumió la empresa. Juntos, se dan cuenta de que han estado compitiendo sin saberlo con un robot, reconociendo la imposibilidad de que los humanos igualen el altruismo y la perfección de un androide. Cuando reciben una llamada de Henry, regresan a casa y lo encuentran desaparecido dentro de la casa. Sophie ve a Henry a través de una ventana afuera y se preocupa, agarrando un cuchillo, temiendo que pueda representar una amenaza para ellos. Se acercan a él y Henry está angustiado, expresando su temor de que tengan la intención de enviarlo lejos. James, sintiendo la necesidad de dar ese paso, informa a Henry que es algo que debe hacer. Luego se dirigen a la oficina de Julian y descubren que el lugar está siendo allanado por el FBI, revelando la verdad sobre el engaño de Julian y las identidades reales de Henry y los otros robots. Se expone la verdadera naturaleza de Julian como un fraude, y se revela que todas las máquinas que afirmaba eran androides en realidad eran humanos reales. Julian había criado a Henry y había obtenido la custodia de él cuando Henry era un niño pequeño, abandonado y sometido a graves abusos físicos. Julian los había convencido a todos de que eran androides. Cuando dos agentes del FBI van a la residencia de James y Sophie para arrestar a Julian, él abre fuego contra ellos con una escopeta. Luego Julian apunta su arma hacia James y Sophie, pero en un acceso de rabia y sintiéndose traicionado por su creador, Henry ataca a Julian y lo golpea brutalmente con la escopeta. Consumido por la vergüenza y la culpa por su traición a sus cuidadores, Henry hace algo impensable para sí mismo. James y Sophie intentan consolar a Henry mientras muere. 5 años después, James y Henry son retratados con su joven hijo, también llamado Henry, a quien planean contarle eventualmente la historia de su tocayo y los complejos eventos que rodearon su relación con Henry, el androide que una vez fue humano pero fue criado para creer que era una máquina.
Si te interesan este tipo de películas, por favor procede al siguiente vídeo en la pantalla y también comparte tus pensamientos sobre esta película en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete. Adiós.